Ok. Gracias, Humberto. Lo que le iba a comentar es lo que yo estaba hoy día conversando con un alumno, con Pablo. Me estuvo preguntando por el ensayo. Ese ensayo va a ser parte importante de su nota final. Todas estas reflexiones que ustedes han estado escribiendo eh, tienen un propósito, ¿verdad? No solamente asegurarme de que están leyendo no solamente las lecturas asignadas, sino que también la Biblia propiamente tal. Eh, estos ensayos, estas reflexiones que ustedes han escrito son también un ensayo práctica para el ensayo final. El ensayo final básicamente es lo que ustedes han escrito, pero mucho más expandido, mucho más desarrollado, que ya va un poco más de lo personal, digamos. Si en esta reflexión ha sido muy importante cada vez que ustedes hacen una reflexión personal, está muy bien. En el ensayo ya no me interesa tanto una reflexión personal, sino más bien lo que ustedes escriban como resultado de trabajar con el texto. ¿Ya? Y ese ensayo es de unas 3.000 palabras, creo que es un buen largo, si alguien quiere escribir más, está bien. Y la idea es que ustedes tomen un pasaje o un libro, pueden escribir, si es un libro corto, yo les recomiendo obviamente que sea un libro corto. eh, no vayan a escribir un ensayo sobre el libro de Jeremías, porque va a ser muy complejo organizarlo. La idea es que escriban una especie de ensayo que incluya elementos exegéticos y teológicos. Ustedes han estado estudiando con Luis Mostacero todo lo que es hermenéutica, por tanto la idea es que ustedes ocupen todas esas herramientas que han estado aprendiendo. Eh, la aplicación no me interesa mucho en este ensayo. Quiero que ustedes me digan básicamente, esto lo voy a mandar por escrito igual, ¿ya? Pero lo que básicamente me interesa es, por ejemplo, si voy a estudiar un pasaje específicamente, yo le decía a Pablo, le puse el ejemplo de Éxodo 19. Mi ensayo va a ser sobre Éxodo 19, el pacto sinaítico. Ok, obviamente tienen que partir por el contexto, ¿verdad? Leer el pasaje bien, consultar varias traducciones, delimitar el pasaje, ¿verdad? Obviamente hasta dónde van a llegar, ojalá no muy largo, pero van a tener que empezar a hacer, van a tener que empezar a formular preguntas, por ejemplo, ¿por qué este pasaje está aquí? ¿Cómo se inserta dentro del libro de Éxodo? Literariamente y teológicamente hay palabras, hay frases, hay ideas desde el punto de vista literario que conectan con lo que viene de antes y que conectan o van a servir de conectores con lo que va a venir después. ¿Por qué este pasaje es importante para Éxodo? Por, eh, ¿Por qué es importante para la teología del Pentateuco? ¿Y por qué es importante en última instancia para la teología del Antiguo Testamento? Si es que pueden ustedes generar una especie de expansión, ¿verdad? A partir del pasaje y ver cómo ese pasaje se va expandiendo, porque ese pasaje no está eh, aislado del resto del libro y de los otros libros, ¿verdad? Así que de eso se trata, ¿verdad? El ensayo. Hay ensayos todos los ensayos han sido muy buenos, pero algunos han sido eh, bastante buenos, por un poquito, un pasito arriba quizá, en términos de su capacidad de sintetizar y su capacidad de cubrir, ¿verdad? Hay ensayos que incluyen muchas citas y yo trato de ir a través de casi todas ellas. Eso está muy bien, porque quiere decir que están haciendo esas conexiones. Solamente que tengan cuidado de no tirar conexión simplemente por tirar conexiones, ¿verdad? Aquí me tiró 20 citas que son citas cruzadas, pero a veces no hay
realmente una conexión muy potente entre el pasaje y lo que ustedes puedan estar diciendo. Así que, pero básicamente es eso, ¿ok? Como un particular pasaje, un libro, porque alguien quiere hacer algo sobre el libro de Ruth. Eh, ok, por qué Ruth es importante? ¿Qué nos enseña Ruth? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué es lo que, qué es lo que no sabríamos de Dios si Ruth no está en la Biblia? ¿Qué es lo que no sabríamos de Dios? ¿Qué es lo que no aprenderíamos de Dios si Éxodo 19 no está en la Biblia, por ejemplo? ¿Ok? Y ese es un trabajo que se entrega en mayo, casi a finales de mayo, junio realmente. Eh, Tienen tiempo, pero el tiempo es engañoso, ¿ok? Y el tiempo pasa rápido, entonces es muy importante que ya vayan buscando un tema, algo que les acomode, algo que sientan que pueden desarrollar bien. No sé, pues si alguien quiere hacer las visiones de Zacarías, bueno, está bien, pero va a tener que trabajar mucho más para intentar solucionar las tantas preguntas que van apareciendo. Muy bien, habiendo dicho eso, obviamente ustedes saben, cualquier consulta, pregunta, siéntanse libres para hacerlo. Casi todos ustedes me han escrito un correo, un mensaje por WhatsApp, para eso estamos, en lo que podamos ayudar, tanto Dirk como yo, si quieren hacer algo de libros históricos. Profesor Dirk, porque estoy seguro que va a ser el encargado y feliz de ayudarle, guiarles en algo relacionado con los libros históricos. Ok, les voy a pedir a alguien, eh, no sé si Karen, ¿tú podrías orar? Karen, ¿tú puedes orar para abrir la clase? Sí. Ok. Ujú. Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia en esta noche, agradeciéndote por que nos permitas nuevamente esta instancia. Gracias, Padre Celestial, porque tú has puesto este medio para aprender. Te pedimos que guíes esta reunión también y que nos ayudes a concentrarnos y a estar dispuestos para aprender con nuestro corazón, Padre, como a ti te agrada. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que haces por nosotros y dejamos esto encomendado delante de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a abrir. Hoy día vamos a hablar de poesía y un poquito, quizás más que de poesía, de qué clase de literatura es, conocido también como literatura sapiencial. Los libros sapienciales y poéticos. Em, no, no, no necesariamente todos los libros van a calzar dentro de la categoría de sapienciales, pero es una manera genérica. Em, los libros llamados sapienciales se llaman así porque tienen que ver con sabiduría. Em, lo primero que llama la atención, ¿verdad? Cuando uno habla de sabiduría, uno piensa, bueno, los viejitos son sabios, ¿verdad? Porque el pelo blanco, ¿verdad? Y las canas son sinónimo de sabiduría. Yo tengo una barba más blanca, me doy cuenta, sé que, pero eso no necesariamente siempre es verdad, pero sí hay sabiduría en las canas, y es por la experiencia, ¿verdad? Básicamente es eso, es la experiencia. Eh, en Chile hay un dicho, que no sé si os pasa en otras partes de Latinoamérica, que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, dando a entender que tiene mucha experiencia, ¿no? Más que el conocimiento. En la Biblia, el vocablo que se ocupa para sabiduría se asocia con la idea de habilidad, la habilidad de hacer algo, de habilidad, la habilidad de un artesano, por ejemplo. En ese sentido es sabio. Alguien que tiene la capacidad de buscar una solución de acuerdo a la problemática que tenga que enfrentar. ¿Ya? Eso es lo que es la habilidad. Estamos hablando de Leo Messi. Leo Messi es hábil
tiene mucha habilidad, puede resolver muchos problemas dentro de una cancha. Eso no quiere decir que vaya a tener habilidad para resolver problemas en las partes financieras o en la parte de ingeniería. Pero en específico, él tiene habilidad en esa área. Eh, Interesante que los artesanos que trabajaron en la construcción del tabernáculo, se dice que el Señor dice que los llenó de sabiduría, de habilidad, capacidad de hacer algo de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo a lo que se requiere. La sabiduría, obviamente, en la Biblia va un poco más allá de eso, va un poco más allá de la habilidad. El concepto de sabiduría también se asocia con la experiencia. También se asocia con la experiencia. Estos son aspectos importantes en términos de la literatura sapiencial bíblica. Los libros de Proverbios, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Job un poco también, bueno, Eclesiastés también. Noten ustedes en qué se basa Eclesiastés. Eclesiastés básicamente es he visto, he visto, he visto, he visto. La evaluación que Kohelet hace, ¿verdad? Se basa mucho en lo que él ha experimentado. ¿Sí? Y de acuerdo a esa experiencia, él puede evaluar esto sí, esto no. Independiente de que la teología que él tenga sea un poco limitada. Pregunto, ¿cuál es la gran, vamos a hablar de Eclesiastés en un segundo, pero cuál es la gran limitación que el autor de Eclesiastés tiene, sea Salomón o no? Yo creo que no es Salomón, pero si alguien dice que es Salomón está bien. ¿Cuál es la gran limitación del autor? ¿Cuál es el gran problema que él tiene? ¿Cuál es su gran limitación? ¿Qué es lo que le falta en términos de teología al escritor de Eclesiastés? ¿Qué es lo que no tiene todavía como revelación? Al menos mucho más desarrollado mucho más desarrollado de lo que. ¿Cuál es el gran problema que él ve? El gran problema. ¿La muerte? Bien, la muerte. ¿Qué es lo que le falta a Cogiel? Que todavía no se lo han revelado. La vida eterna. Qué dijo Frank? Eso, la vida eterna, la La vida cruz. eterna. ¿Sabes? La vida eterna, lo que viene. Entiendo el concepto. Creo que la parte que a él le falta, obviamente, es el concepto de resurrección, ¿verdad? Y de vida eterna como nosotros lo entendemos en el Nuevo Testamento. Por eso que es mucho más positivo para nosotros, por decirlo así. Eso no quiere decir que Eclesiastés es un libro negativo. Yo no creo que Eclesiastés es un libro negativo ni pesimista. Yo creo que Eclesiastés es simplemente un libro que es realista, no es lo mismo. ¿Ya? Es realista, esta es la realidad. Vamos a hablar de eso en un segundo. Ok. Él basa su conclusión en lo que ve. Hay mucha sabiduría en lo que él dice, pero la visión, lo que uno ve y lo que uno experimenta, no determina la última palabra en términos de sabiduría o sabiduría bíblica. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que es parte de la experiencia, es parte de la habilidad, es parte de la sabiduría, pero vamos a ver que también hay otro elemento que lo vamos a ver en un segundo. Entonces, el vocablo hebreo no lo mencioné, es jochma. Jochma, habilidad, llegó a significar entonces la habilidad, la capacidad de desenvolverse en la vida, cómo responder a diferentes circunstancias. Eh, y para eso, obviamente, la observación, que ya lo mencionamos, el conocimiento y la aplicación. La literatura bíblica o la literatura sapiencial de la Biblia básicamente se divide en dos. Es didáctica,
me llegó Benjamín, didáctica o instrumental, lo que mencioné recién, ¿verdad? Lo de Kohelet, lo que yo he visto, los amigos de Job, esto es lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? El libro de Proverbios tiene mucho que ver con la observación, tiene mucho que ver con enseñar, ¿verdad? El libro de Proverbios hace mucho esto, hijo mío. Si esto es, si ves que estos malos vienen hacia ti, no vayas con ellos. Hay mucha ilustración, hay mucho ejemplo, ¿verdad? El libro de Proverbios de nuevo, mira la hormiga, oh perezoso, ¿verdad? Hay claramente hay un efecto didáctico ahí eh, muy importante. Y el segundo aspecto de la literatura sapiencial tiene que ver con la reflexión y la especulación. Y esto especialmente lo vemos en el libro de Job y en el libro de Eclesiastés. En los Salmos también lo vemos. Eh, la sabiduría se asocia también con la ética. Eh, el libro de Cantar de los Cantares es un libro que lo vamos a ver muy brevemente hoy día, pero es un libro que apela mucho a la ética, ¿no? A la ética de la familia, a la ética del matrimonio y todo eso. Así que obviamente no es sabio, el adulterio no es sabio, es necio, lo contrario. Y vamos a ver por qué. El concepto clave de la sabiduría bíblica que va por encima, ¿verdad? De la observación, del conocimiento, de la aplicación, de lo que uno ve o de lo que uno puede experimentar, por encima de todo eso, lo que realmente hace sabio a alguien es el temor del Señor. Este es el concepto clave, concepto clave. Proverbios 9:10 dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es el concepto fundamental. Esto es lo que hace a alguien sabio. Hola, Coté, gusto de verte. Bueno, veo que vas manejando. Cuídate, hermano, ahí. Ponga atención a la carretera. Eh, el elemento fundamental de la sabiduría es el temor del Señor. Tremper Longman, tercero, dice, si la sabiduría depende de un entendimiento correcto del mundo, ¿cómo puede ese objetivo ser logrado a menos que uno no reconozca que Dios mismo es una parte fundamental del cosmos? Lo voy a leer de nuevo. Si la sabiduría depende de un entendimiento correcto del mundo, trato de entender el mundo. Si entiendo el mundo, bueno, voy a ser sabio. Esto es lo que hace Cogelet. Trata de entender cómo funciona el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vale la pena hacer debajo del sol? Pero si Dios queda fuera de esa ecuación, entonces obviamente todo se vuelve vanidad, no tiene sentido. Dios tiene que ser parte de la ecuación. No se puede entender el concepto de sabiduría sin el concepto del temor del Señor. ¿Quién podría darme una definición de qué es el temor del Señor? ¿Qué es lo que no es? Partamos por lo fácil. Tenerle miedo. Tenerle miedo. Muy bien. Tener temor de Dios no es sinónimo de no tenerle miedo, pero yo pondría ese miedo como un ingrediente que forma parte de todo el concepto temor del Señor. No es el más importante, no es el predominante y no es el fundamental, pero creo que como uno le pone un poquito de sal a la comida o un poquito de pimienta, ese sentido de miedo creo que es parte de la ecuación. Pero no es miedo en el sentido de alguien que le tiene miedo, por ejemplo, no sé, a las arañas, o miedo a un ratón, o miedo de un terremoto. Eh, no es miedo, no es un miedo que nos hace arrancar, o sea, en un sentido nos hace arrancar de lo malo y nos hace correr
hacia Dios. Eh, ¿Cómo definimos el temor del Señor entonces de una manera positiva? Yo diría que sería así como la actitud que uno toma al reconocer quién es Dios. O sea, ¿Eh? su majestad, su grandeza impresiona, debe generar en uno una sensación como de pavor y de conciencia delante de quien estoy. Es como si uno estuviera al lado, bueno, de una manera negativa, si yo estuviera al lado de un dictador, me comportaría con cierto cuidado, no sea que él vaya a tomar algo que lleva mal, pero Dios, siendo que es benevolente, de todas maneras Él es el soberano de toda la creación, también tengo que tenerle respeto. Si ocupamos ese mismo ejemplo, Benjamín, muchas gracias, un buen ejemplo. Si en vez de estar enfrente de un dictador, estamos enfrente de un rey que es noble y que es justo y que es bondadoso, yo ya no tendría miedo, pero sí tendría gran respeto por quién esa persona es, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Y esto es muy importante, lo que Benjamín mencionaba. El temor del Señor tiene que ver con tomar conciencia de quién es Dios. Tiene que ver con tomar conciencia de su estatus, de su grandeza. En un sentido, el temor del Señor incluye la actitud de admiración, de admiración. Eh, si alguien está enfrente de alguien que uno admira, uno generalmente sí, uno abre la boca, ¿verdad? Supongamos que Frank tiene la posibilidad de conocer a Leo Messi. Yo creo que Frank estaría, pero así como, ¿verdad? Absolutamente sin palabras, sin saber qué decir, solamente por el hecho de estar frente a alguien que es tan importante en su área. Admiración. El temor del Señor incluye el concepto de admiración. Pero hay un concepto que a veces nosotros nos olvidamos en términos de qué es el temor del Señor. Si ocupo el ejemplo de Frank, y echo a mano a Frank porque lo conozco bien, pero supongamos que Frank tiene un partido el domingo o el sábado y le falta un jugador y van a jugar contra un equipo muy bueno, y le falta un jugador. Obviamente las sensaciones de miedo, de temor, ¿verdad? Porque van a perder o va a ser difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa si llega Leo Messi a jugar por el equipo de Frank? De pronto esa sensación de temor se transforma ¿en qué? En una sensación de confianza por la persona que está conmigo. El concepto del temor del Señor necesariamente incluye también confiar. Temer al Señor no es tenerle miedo, es vivir con una conciencia de que tenemos una relación con el Dios que es creador de todas las cosas, que es el Dios todopoderoso, que es mi Padre, que me ama, que es fiel, que es bueno. Puedo confiar en Él, le puedo amar. Todo eso es parte del temor del Señor. Y como yo tengo esa actitud y vivo a la luz de eso mi día a día, ¿cuál va a ser mi reacción frente al pecado o hacia la tentación? En vista de que vivo en una relación con este Dios que me ama, que es todopoderoso, que es majestuoso, que es el Dios todopoderoso y además lleno de gracia y de amor, que me ayuda, me sostiene, ¿cómo entonces yo voy a hacer esto? O sea, el efecto del temor del Señor se traduce en sabiduría, en saber actuar en momentos, por ejemplo, de tentación o en momentos de duda. ¿Cómo no voy a confiar? ¿Verdad? ¿Cómo no voy a confiar? Por eso es que el temor del Señor no es algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento también, pero en el Antiguo Testamento muchas veces, especialmente en Éxodo, bueno, uno lo ve, pero la característica fundamental de los jueces que busca Moisés es que los jueces teman a Dios, no que sean doctores en derecho legal o en derecho penal, sino que sean temerosos de Dios. Es el temor de Dios lo que va a garantizar que una persona actúe de manera correcta hacia su prójimo. Todo eso es el temor del Señor. Por eso alguien es sabio. O sea, así que sabio no es sinónimo de inteligente, necesariamente.
Ser sabio no necesariamente es alguien que tiene muchos títulos universitarios. Ser sabio significa alguien que tiene una correcta relación con Dios y esa relación con Dios se ve en su día a día. Es una cuestión de imitación, si quieres. ¿Okay? Muy bien. Teniendo eso en mente, vamos a ver ahora rápidamente algunos de los libros. Y obviamente vamos a partir con uno de los más difíciles, el libro de Job. Me gusta esta imagen porque refleja, creo que de manera muy interesante, muy gráficamente, cómo se siente Job. Absolutamente hecho mil pedazos, sin entender lo que pasa. Aparentemente no hace sentido. Uno de los aspectos fundamentales del libro de Job tiene que ver con esta idea llamada el principio de la retribución. Principio de la retribución. El principio de la retribución básicamente es esto. Si una persona es justa, entonces va a prosperar. Si es impía, entonces va a sufrir. Ahora, pregunto, ¿esta aseveración es 100% verdad? Veo que Joana me dice que no. ¿Quién más apoya a Joana? Muy bien, Dirk también apoya. Ahí. Que no Hay que ver. necesariamente sea, ¿Perdón? no necesariamente sea cierto lo que estaba afirmando, ¿no? De que si yo hago tales cosas, todas las cosas me van a ir bien, Exacto. porque ha habido hombres, ¿no? En la Biblia que han sido temerosos de Dios. Pareciera, ¿no? Que las cosas le han resultado al revés, pero que ellos no miraban, ¿no? Las circunstancias o esta vida, sino miraban, ¿no? A Dios Muy en su bien. eternidad. Sí, muy bien. Joana, Está por decir que tiene que ver a qué vemos o qué significa prosperar y qué significa sufrir también. exacto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Porque, sí. Dale, termina. No, que pensaba también en el versículo que habla que, bueno, en el Nuevo Testamento, que todas las cosas, que a los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. Y ahí no habla de una prosperidad tal vez económica o en la salud, sino más bien en que vamos a cumplir la voluntad de Dios. Muy bien. Muy bien. El principio de la retribución, en un sentido, es verdad. Una persona que es justa a la luz de toda la Biblia, efectivamente sí va a prosperar, pero no en los términos que uno espera, ni en los tiempos que uno espera, ni de la manera en que uno espera. Una persona impía va a sufrir, sí, a menos que se arrepienta de su pecado. Pero el impío no siempre recibe inmediatamente retribución por su impiedad. Salmo 73, el Salmo Asaf. Asaf dice, vi que los impíos prosperaban, que todo les sale bien, que se les salen los ojos de gordura, y yo, que sirvo a Dios, yo sufro, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Pero este es un problema, ¿verdad? Por eso que los amigos, esta es la teología de los amigos de Job. La teología de los amigos de Job es, Job, tú hiciste algo muy malo, por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. Job, por otra parte, dice, yo no he hecho nada malo, Dios es testigo, eh, este es un error, debe ser un error administrativo. Algún error administrativo, alguien que no hizo su trabajo en el cielo, y me llegaron estas calamidades, pues yo no he hecho nada. Me encantaría hablar con Dios, dice Job, yo le diría unas cuantas cosas porque yo no siento que estoy siendo tratado como debería ser tratado. Ahora, uno de los grandes temas del libro de Job es que Dios es soberano. Porque cuando Job tiene la posibilidad de hablar con Dios,
Dios le dice, ok, ¿querías conversar conmigo? Conversemos. Déjame preguntarte una cosa, le dice el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Y hasta ahí llegó Job, ya no tenía. ¿Qué más va a decir? Ahí se acabó la conversación. Ahí se acaba la conversación. Sin embargo, Dios sigue explicando que Él es soberano, que Él sabe y que Él puede. Él es el creador, Él está al tanto hasta de lo que ocurre allí con el asno montés, allá por ahí arriba, en el cerro. Job, tú no tienes control sobre estas cosas. El Leviatán, Job. Nadie puede controlar al Leviatán, nadie tiene control sobre esa bestia descomunal. Yo sí, yo lo creé. Entonces, esto es importante para entender lo que se conoce como teodicea, ¿verdad? Teodicea se asocia con la idea de defensa, defender en fondo a Dios, ¿verdad? Si Dios es soberano y Dios es bueno, ¿por qué permite mal en el mundo? ¿Por qué los malos sufren? Esta es la gran pregunta, la pregunta del sufrimiento. Bueno, no todo sufrimiento es malo y no todo sufrimiento es resultado del pecado. Y hay cosas que sencillamente van más allá de lo que podemos entender. Eh, la figura de un mediador, Job habla de esto, él apela, quisiera tener un mediador. La presencia de Dios obviamente está muy ahí presente, tengo que apurarme un poquito. El libro básicamente se divide en varios diálogos y discursos. Quiero llegar al final porque el tiempo va avanzando muy rápido. Aquí está la verdadera pregunta a responder en este libro. Nunca fue por qué Job sufre, sino más bien es cómo entender la manera en que Dios trata con el ser humano. Interesante porque el libro de Job, voy al tiro, Benjamín, a Job nunca se le explica por qué sufrió lo que sufrió. No sé si ustedes han escuchado eso. Yo escucho, a veces lo escucho a los hermanos decir, eh, y yo también lo dije en algún momento, ya no lo digo, si algún día vamos a saber por qué pasamos todo esto. ¿Es necesario saber? La verdad es que no. ¿No? La verdad es que no. El tema de Job no es, del libro de Job no es entender por qué Dios sufre, sino más bien es cómo entender la manera en que Dios trata con el ser humano. Eso implica que Dios bendice, mientras que también va a permitir que el justo pueda pasar por el sufrimiento. Job demuestra que Dios es el único que tiene absoluto control de lo creado y que no es posible entender todos los alcances de su sabiduría al mismo tiempo, y en vista de su sabiduría y poder, Dios es digno de confianza y de adoración. Temor del Señor. Es tomar conciencia de quién es Dios, que Él es soberano, mire, y Job no tenía idea de las galaxias, no tenía idea de los universos, no tenía idea de la distancia que hay entre una estrella y otra, entre una galaxia y otra. O sea, cuando uno piensa en eso, yo hace poco aprendí que yo crecí, todos crecimos, ¿verdad? Que el Sol está ahí, y que la Tierra gira y todos los planetas giran, pero resulta que el Sol también va girando. El Sol se va moviendo y los planetas se van moviendo y la galaxia también se mueve. ¿Sabe que todo se mueve? Este vaso, este tazón que tengo a mí, mi tazón regalón, esto es inerte y sin embargo está compuesto de millones y millones de moléculas y de átomos que se mueven. O sea, todo está en movimiento. Y sin embargo, Colosenses 1 dice que el Señor es aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Benjamín. Sí, yo tenía una duda. Lo que pasa es que comentando el libro de Job con un hermano, tuvimos un pequeño impasse Okay. porque yo mencioné un poco lo que había aprendido a través de la lectura
y le dije que cómo estos amigos, incluso Eliú, mostraban esta teología de la retribución. Y este hermano se molestó un poco y se cerró en la posición de que en realidad Eliú sí estaba en lo correcto y toman un poco la revelación progresiva, ¿cierto? Para decir que en realidad Job sí tenía pecado porque todos somos pecadores y que Eliú viene a ser una figura del Señor porque habla también del mediador y como que justifica a Dios, etcétera. Y yo le decía, pero no hay que, uno lee lo que Eliú dice y Eliú está repitiendo los mismos argumentos de los amigos, o sea, ¿por qué uno diría que Eliú está correcto y los amigos no? Y no logramos ir más allá porque no se cerró, o sea, no había más, pero era porque él sostenía que escritores tradicionales tienen esa misma posición, de que Liu está en lo correcto y que Liu prácticamente da el pase a que Dios se presente después. Pero yo no lo veo, entonces no sé qué piensa usted al respecto. Eh, bueno, el Liu se acerca un poco más a, a lo que está pasando, pero él tampoco ofrece una respuesta satisfactoria. Es muy interesante que Dios no dice nada de Liu, solamente habla de los amigos de Job y de Job. De Job dice, a los amigos de Job dice, ustedes no han hablado de mí lo correcto como mi siervo Job. Dios nunca culpa a Job de nada. Dios nunca le dice a Job, delante de los amigos por lo menos, en verdad dice, tú no has, que él habló mal de mí. Los amigos sí hablaron mal de él. El Liu es un personaje un poco intrigante. La verdad es que no he estudiado el libro en tanta profundidad como para tener una respuesta más concreta, pero sí él dice cosas, ¿verdad? En el fondo él está defendiendo a Dios. Eso es lo que está haciendo, un poco, ¿verdad? Está defendiendo a Dios. Eh, pero la respuesta final no es la que da el Liu, la respuesta final es la que da el Señor mismo. Esa es la respuesta final. Eh, es parte del discurso, es parte de la literatura del libro de Job, es muy importante dentro del argumento del libro, obviamente, para leerlo. Eh, pero cuando ya alguien, lo que pasa es que ahí, bueno, ustedes están estudiando hermenéutica ahora, y una de las cosas que uno no tiene que hacer es forzar algo que, que no fue parte de la intención original del autor, ¿verdad? Así que cuando esas discusiones ocurran, mi sugerencia es simplemente decir, "Bueno, está bien, hermano, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero puede ser que sea así, a lo mejor yo estoy equivocado, está bien. O sea, la prioridad no es ganar, tratar de que mi punto de vista sea el que vaya a prevalecer. No siempre se va a poder, y lo digo, digo por experiencia. Eh, no, no logro convencer a mis amigos todavía de que José en el Antiguo Testamento no necesariamente es una figura del Señor, nunca aparece en el Nuevo Testamento como una figura del Señor. La pregunta es por qué la historia de José está ahí, por qué lo que aprendemos de Dios a través de la historia de José, etcétera, etcétera. Ok, sigamos. Ya que estamos hablando del libro de sabiduría, es sabio avanzar y es sabio no amarrarse o meterse en conversaciones que cuando llega un punto ya quizás no vale la pena seguir conversando. Eclesiastés, es un libro fantástico, la verdad. Yo me encanta este libro. Eh, Cogelet, a simple vista parece un libro pesimista, a simple vista, ¿verdad? Y algunos comentaristas dicen, no, todo mal. ¿Conocen a Charlie Brown? Charlie Brown, ¿verdad? Carlitos, ahí todo mal, una nube con lluvia sobre su cabeza, todo lo que puede salir mal va a salir mal. Eh, la vida, no sé para qué estoy vivo, no sé para qué estoy aquí. Aparentemente todo es vanidad. Este es un libro que dentro del concepto de la literatura bíblica podría ser catalogado como sabiduría especulativa. Hay muchas preguntas aquí, mucha especulación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué el justo muere
y nadie se acuerda de él? ¿Y por qué el impío muere y hay una tremenda fila de gente siguiendo en procesión al impío? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que alguien se esfuerza toda su vida, gana una fortuna y resulta que se muere y no tiene idea quién va a venir y va a despilfarrar esa fortuna? Ahora, lo que me encanta de este libro, y lo dije hace un momento, es que es un libro, no es un libro pesimista, es un libro que es realista. Estas son las condiciones en las cuales uno vive debajo del sol. Y una de las cosas, una de esas condiciones es que sencillamente nosotros no sabemos, no sabemos, no tenemos control, no sabemos todas las cosas. Es un libro que va a invitar, por tanto, a confiar en Dios. Es un libro que invita a disfrutar. A mí me encanta el café. Yo disfruto el café y siempre digo que el café es el mejor árbol que Dios creó en la creación. O un arbusto, lo que sea. Damos gracias por los alimentos, damos gracias por la familia. Si tienen ahí a sus bebés, denles muchos besos y abrazos porque crecen rápido y después, cuando son adolescentes, no es que no den besos y abrazos, pero cuesta un poco más sacarle un beso y un abrazo. Cada etapa es linda, ¿verdad? Y uno de esos pasajes más famosos de Eclesiastés es que todo tiene su tiempo. Y probablemente la idea, sin querer desanimar a nadie, la idea es que eh, todo lo que uno pueda pensar que en la vida va a ocurrir, va a ocurrir. Esa es la idea. Hay tiempo para todo en ese sentido. Eh, pero es un libro que invita, por otra parte, a, a valorar, ¿verdad? A valorar lo que hemos recibido, porque no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener. No sabemos hasta cuándo vamos a tener. ¿Ok? ¿Qué es lo que no tiene sentido? Lo que no tiene sentido es esforzarse en lograr tantas cosas y cuando se hace de aquellas cosas el centro de la vida. Eso es lo que Eclesiastés critica. Vanidad de vanidades. Como ustedes saben, Hebel, realmente el vocablo es Havel. El libro abre con una manera que es muy fácil de memorizar en hebreo, porque es una serie de, como en español, ¿verdad? Es fácil de memorizar, vanidad de vanidades, todo vanidad. La- Hay un juego de palabras, la repetición de palabras hace que sea fácil de memorizar. Jabel, Jabelim, Amar, Kohelet, Jabel, Jabelim, Jajol, Jabel. Hay mucho ja, 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 ja. Sonido llamado gutural suave de la garganta. Um, lo interesante del nombre, de la palabra Hebel, es que ese era el nombre de Abel. Ese era su nombre. El nombre de Abel es Hebel o Habel. Ese es el nombre. Nunca más nadie se llamó Abel en la Biblia. Y uno se pregunta si la inclusión de Abel en la historia, uno de los propósitos es marcar de entrada la idea de transitoriedad y de brevedad. La vida de Abel fue una vida breve, muy breve. O sea, seguramente vivió varios años, pero en el relato bíblico son 2 versículos. Y uno podría incluso decir más. Podría uno pensar que la vida de Abel refleja lo que pasa en el libro de Eclesiastés, una muerte totalmente injusta. Él es un justo, es alguien a quien Dios aprueba y sin embargo muere asesinado por su hermano. Ya le di un tema, ¿eh? No se dieron cuenta, pero le acabo de dar un tema para su ensayo, ¿verdad? La comparación entre Abel y Eclesiastés. Interesante, ¿verdad? Si alguien quiere hacer ese trabajo, ahí está. Eh, el vocablo Hebel, como dice aquí las notas, llegó a ser también usado a veces para hablar de los ídolos, algo que es vacío. Pero Hebel también tiene la idea de transitoriedad como vapor, la idea de misterioso, es sencillamente no saber, muchas veces no.
No sabemos. Así que Eclesiastés es un libro que nos recuerda y nos enseña que la vida no consiste en buscar la autorrealización, no se trata de nosotros, no se trata de mí. Vivimos en una sociedad que es patéticamente antropocéntrica. Todo es el yo, todo es acerca de mí, todo gira en torno a mí, yo soy el centro del universo. Vivimos en una sociedad que hoy día que marca la influencia de una persona en la sociedad por la cantidad de likes que tiene en Instagram. Eso es lo que hace que una persona sea influencer. Y lo único, bueno, ustedes no tengo que explicarles todo esto. Y no está bien, no estoy diciendo que no tengan Instagram, yo tengo Instagram, ocupo y Facebook y todo eso, pero y todas esas cosas pueden tener un buen uso. Lo que estoy intentando decir es que en general la sociedad en que vivimos es una sociedad antropocéntrica. Son mis derechos, tú tienes que respetar mis derechos, se trata de mí, de yo ser feliz, mi felicidad es lo importante. Me separo de ti porque ya no soy feliz, no me siento feliz contigo, no soy feliz. Tengo que buscar lo que me hace feliz, tengo que buscar lo que hace feliz mi corazón. Una película, ¿qué es lo que uno escucha en una película? Tienes que seguir tu corazón, ¿qué es lo que dice tu corazón? Todo es acerca de mí. Eclesiastés te dice, en realidad no. Si tú te haces el centro de la atención, entonces eso es vanidad, es perseguir el viento, es perder el tiempo. En segundo lugar, Eclesiastés nos recuerda de que el ser humano está confinado a los límites establecidos por Dios. Es dentro de esos límites que la persona se desenvuelve. Eso implica que uno va a estar expuesto a situaciones que uno podría llamar injustas, misteriosas o que sencillamente no tienen sentido. Pero el mayor límite, como mencionamos un rato, obviamente, el mayor problema en este es la muerte. Lo que hace que Kohelet anhele encontrar algo por lo cual vale la pena vivir antes que la muerte llegue. Tratemos de trasladarnos al tiempo de Kohelet. Todavía el Señor no ha venido, todavía Él no ha muerto, todavía no ha resucitado. Somos creyentes del siglo V antes de Cristo o del siglo VIII antes de Cristo. Somos gente temerosa de Dios, ¿verdad? Ese es el concepto de creyente del Antiguo Testamento, temeroso de Dios. Y nos preguntamos, ahí estamos tomándonos no sé si había café en ese entonces o no, en el siglo VIII antes de Cristo. Estamos tomándonos un jugo de la vid, ahí debajo de la viña, ahí estamos en la viña y nos estamos tomando un jugo de la vid y estamos conversando y decimos el uno al otro, oye, ¿qué es lo que vale la pena hacer mientras estamos en esta vida? ¿Qué vale la pena hacer? Bueno, Cogelet te está dando la respuesta. Dice, bueno, esto es lo que vale la pena hacer. Lo que vale la pena hacer es vivir en relación con Dios. Vale la pena vivir cerca a Dios. Vale la pena disfrutar lo que Él nos da. Vale la pena disfrutarlo mientras se puede. Vale la pena disfrutar de lo que comemos. Vale la pena disfrutar de, como dice Cogelet, la mujer de tu juventud. El amor, el matrimonio, la familia. Eso es lo que Cogelet está diciendo, ¿verdad? En vista de lo breve y misterioso que puede ser la existencia humana, lo mejor es disfrutar del ahora como un regalo de Dios. Aprovechar las oportunidades que se presenten, pues es un misterio lo que va a venir después. Es algo importante en Eclesiastés. ¿Has escuchado ese libro que dice, ¿se acuerdan de ese pasaje de Eclesiastés que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás? ¿Qué está diciendo ese pasaje? Pensemos en la figura propiamente tal. El texto dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días los vas a volver a recoger o algo así. Si uno echa pan en el agua, ¿qué le pasa a ese pan en pocos segundos?
Se disuelve. Se disuelve. Por tanto, el escritor de Cogelet está usando ¿qué? ¿Es pan literal lo que él tiene en mente? Es una figura, ¿verdad? Está usando una figura. ¿Cuál será la figura? Esa es la pregunta. Una alternativa, y quizás la que genera más consenso, es que la idea de lanzar el agua sobre las aguas se refiere a los barcos mercaderes que salían, ¿verdad? El empresario enviaba su producto, pero ese empresario no sabía si ese barco iba a volver o no. No sabía si ese barco se iba a hundir o no. Pero cuando dice echa tu pan sobre las aguas es vivir bajo este mundo implica tomar riesgos, oportunidades. Ahora, eso implica obviamente confianza, implica confiar en Dios. Muchas veces, a veces nos limitamos simplemente al decir, no, no creo que esto vaya a resultar. Y la verdad es que uno tiene que ser más valiente, actuar en fe, tirar el pan sobre las aguas, tomar estas oportunidades, ¿verdad? Alguien podría decir hoy día invertir. El Señor dice, haceos tesoros en el cielo, inviertan en el cielo, tomen riesgos, entre comillas, riesgos, ¿verdad? Bueno, y finalmente, el mayor llamado de Cogelet es que el ser humano experimente su existencia bajo el sol en cercana y consciente relación con Dios. Cuando uno mira el libro de Eclesiastés con esto en mente, realmente tiene un tono y un sentido, un sabor mucho más positivo. Mucho más positivo. Y dice, oh, que estoy depre porque estoy leyendo Eclesiastés hoy día. No, que es un libro que creo que es todo lo contrario. Nos invita a, a realmente a aprovechar bien nuestra vida debajo del sol. Ok, vamos a un libro que es de sabiduría, pero es totalmente lo contrario a Job y a Eclesiastés, que es el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, aquí es todo happy happy. Proverbios es la parte feliz de la sabiduría, ¿verdad? O si tú le traes al Señor, dale al Señor y Él te va a devolver. Eh, guía al niño en su camino y cuando fuere viejo aún no se alejará de él. Muy positivo este libro. Hijo mío, ama la sabiduría, abraza la sabiduría, te guiará, te va a hacer, etcétera, etcétera. Pero, Proverbios, hay que leerlo a la luz, hay que leerlo con Job y con Eclesiastés. No hay que leerlo en aislamiento de esos dos libros. ¿Por qué? Que a veces esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí está una mamá que crió a su hijo en la escuela dominical, lo llevó toda la vida a la iglesia, después se hace viejo, se pone adulto, se pone ya grande y se aleja y se casó, después se divorció, abandonó a su esposa, tiene otra esposa y después abandonó esa también y ahora ya no cree en Dios y esa hermana dice, pero Proverbios dice, guía al niño como se instruye al niño en su camino y aun cuando vive viejo, fuese viejo no se apartará. Bueno, y alguien podría pensar, usted estoy un poco desilusionado porque mira lo que pasó aquí. Bueno, proverbios no son promesas. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta. Los libros de proverbios no son promesas, no son cheques. Cheques que Dios escribe, ahí está tu cheque, ahí está el cheque para ti, otro cheque para ti. No son cheques, no son promesas. El libro de Proverbios funciona dentro de una cosmovisión donde lo que más importa tiene que ver con el orden. El orden.
el orden dentro de la sociedad. Cualquier cosa, por ejemplo, el adulterio es algo que interrumpe el orden en la sociedad, genera caos. Es necio ser un adúltero, genera caos, trae caos. Es sabio ser fiel a su esposa, ser fiel a su cónyuge, porque eso es lo que mantiene el orden. Lo que hace la literatura sapiencial entonces es promover. Eso no quiere decir que Proverbios no sea verdad, es totalmente cierto, un libro absolutamente espectacular, pero no son promesas. Proverbios se acerca más, diría yo, a lo que uno puede ser, es un libro que capacita, es un libro que entrena. Si uno va a una capacitación, ¿verdad? Y le enseñan a cómo a ocupar una retroexcavadora y va a esa capacitación. Y el conductor que fue a la capacitación le dijeron, no apretes este botón porque o si no vas a causar que el brazo, el brazo mecánico de la retroexcavadora se descontrole y puede generar destrucción. Supongamos que ese conductor dice, "Ay, no creo que sea tanto, voy a apretar el botón para ver qué pasa". Y bueno, se hizo viral el amigo, apretó el botón y terminó destruyendo todo, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, ¿es culpa del instructor? No. ¿Es culpa de la máquina? No. ¿Es culpa de la instrucción escrita en el manual de los constructores? No. La instrucción tenía como propósito hacer que esa máquina funcionara bien, pero el conductor o el operador de esa máquina deliberadamente decidió no hacer caso de la instrucción y como consecuencia trajo caos. Ese es Proverbios, eso es Proverbios. ¿Ok? Es instrucción para que las cosas funcionen de la manera en que deben funcionar, para que la sociedad, para que la familia funcione de tal manera que el orden se preserve. ¿Ok? No son promesas. Eh, Aquí hay un bosquejo, no lo voy a ver porque el tiempo pasa mucho. Eh, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Obviamente este es uno de los libros, de los conceptos más importantes. Eh, lo que en Job y Eclesiastés parece especulativo, Proverbios lo ofrece de una manera mucho más positiva. Eso es lo que mencionábamos al principio. La sabiduría en Proverbios, interesante, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Esto es muy importante también. Conocer a Dios va a traer, debería traer como resultado ser sabio. Si alguien dice que conoce a Dios, pero aborrece a su prójimo, las palabras de Juan, esa persona está mintiendo, ¿verdad? El conocimiento de Dios se tiene que reflejar en una cierta clase de conducta. En Proverbio lo que aparece son dos figuras. La figura de la dama, sabiduría, y la mujer ramera. La dama sabiduría representa, obviamente, a la sabiduría, mientras que la mujer ramera representa a la necedad. Y de hecho, uno puede ir viendo eso. ¿Y por qué de dónde viene este concepto de la dama de sabiduría? Porque el vocablo jochma, sabiduría, siempre es femenino, el término es femenino, y especialmente, creo que tengo una diapositiva de esto, pero uno puede ir viendo esta comparación entre las dos mujeres, por decirlo así, entre estas dos damas. Ambas invitan. El libro de Proverbios está dirigido, bueno, uno podría pensar en el joven, la persona joven, pero el libro de Proverbios es para todos, pero quizás su primer objetivo es la persona que en Proverbios, en hebreo, se ocupa una palabra que es la palabra petit. Suena como la palabra pequeño en francés, pero se escribe muy diferente. El petit es la persona
uno podría decir ingenua, pero no es tanto ingenua, es la persona que todavía está en una etapa formativa. El libro de Proverbios se dirige hacia ese grupo, un grupo que todavía está en una etapa formativa, que todavía está a tiempo de determinar un rumbo, una manera de vivir, un rumbo de vida. ¿Ok? Por eso se insiste tanto, dice, no vayas por aquí, no vayas por allá, no vayas con estas personas, si te invitan a hacer esto, no vayas con ellos, porque esto es lo que va a pasar. O el joven dice, no caigas en las artimañas de la ramera, ¿verdad? La ramera te va habla con sus labios, te va ¿verdad? Con mucho salamería y te va a intentar conquistar con sus palabras. No sigas ese paso. ¿Verdad? Estas dos mujeres son representativas de una cosa y la otra, son representativas de la sabiduría y de la necedad, y lo vamos a ver en un segundo. Esto es lo que yo decía, ¿verdad? Los proverbios no son promesas, su instrucción se circunscribe dentro de una cultura en que tiene como uno de sus objetivos lograr orden por sobre el caos. Ya lo mencioné. En ese sentido, la sabiduría es instructiva para saber vivir y evitar todo aquello que pueda traer ruina durante la existencia humana. Por eso se habla mucho en contra de la pereza. Este es el texto que los papás le citan a sus hijos adolescentes. Yo no lo hago, ¿eh? Pero esto es lo que hacen, ¿verdad? Mira la hormiga, oh perezoso, levántate temprano a trabajar, aprende de la hormiga. Y entonces ahí va usted, va a una conferencia, hay 500 personas, el predicador dice, hermano, voy a hablar de la pereza. No sean flojos, hermano, porque Proverbios dice, la hormiguita, etcétera, etcétera. Bueno, sí, la pereza no es buena, estamos de acuerdo. Pero en una sociedad agraria como era Israel, ¿qué pasa con el que no trabaja la tierra? Entonces se muere de hambre, así de sencillo. La pereza lo que hace es interrumpir, crea disrupción en el orden creado, en el orden que favorece a la sociedad. Y obviamente la inmoralidad también, como ya lo mencionamos. El principio de la retribución, que lo mencionábamos un poquito, lo mencionamos en Job. Por ejemplo, Proverbios 3, 9 al 10, en la nueva versión internacional, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Estos son los textos que ocupan los que predican el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Así les venden, como decimos en Chile, le venden la pomada a la gente. Le prometen un Dios que es un Dios que negocia. Presentan a Dios como un Dios que negocia. Tú le das a Dios, Dios te da a ti. Como un banco gentil, como un banco amoroso, ¿verdad? Tú le das, Él te devuelve con interés. Pero un versículo como 3:9 al 10 tiene que entenderse a la luz del pacto que Dios hace con Israel, a la luz de toda la instrucción que ellos recibieron. Deuteronomio 28:1. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. La abundancia de la tierra era una manera gráfica de ver que el pueblo estaba siendo fiel al pacto. Una de las primeras cosas que Israel sufre es hambruna. Libro de los jueces, ¿verdad? Hay un buen ejemplo, la idolatría, ¿verdad? Ellos en vez de adorar, el libro de Oseas habla de cómo la gente adoraba a los Baales pensando que los Baales eran los que le traían la comida y no era así, obviamente, ¿verdad? Entonces todos los versículos de Proverbios y en general, ¿verdad? Uno tiene que también leerlo y tener en cuenta el contexto, especialmente del pacto de Dios con Israel. Aquí están las dos damas de las que yo hablaba, las dos señoras. Proverbios 5:3 al 4, en la NBI dice, de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta
más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Ojo con las figuras aquí, ¿ah? Cantamos que la Biblia es como una espada de dos filos. No, hay que tener cuidado con cómo usamos las figuras, porque aquí la espada de dos filos es la lengua de la adúltera también. Tiene un efecto destructor. El contraste está en Proverbios 8. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesta en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas. Esto es lo que Proverbios hace. Ocupa lo que en literatura se conoce como la personificación. ¿Sí? El autor de Proverbios personifica a la sabiduría en una dama y personifica a la necedad en otra dama. La diferencia está en cómo ambas se conducen y el pasaje que por excelencia compara a estas dos mujeres es el capítulo 9. Ustedes lo pueden leer también en casa. Pero ahí está la comparación, ¿verdad? El capítulo 9, el versículo 1, la sabiduría construyó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló su vino, tendió la mesa, envió su doncella, invita, vengan conmigo los inexpertos, ahí está, el petit, los inexpertos, los que están en un proceso formativo, vengan a mí, disfruten de mi pan, beban del vino que he mezclado, dejen la insensatez y vivirán, anden por el camino del discernimiento, etc. El versículo 13 tenemos el contraste, otra mujer, la mujer necia, es escandalosa, frívola y desvergonzada, se sienta a las puertas de su casa. También se sienta, también tiene una casa, también llama a los que van por el camino, versículo 15. También invita, en el versículo 16, vengan conmigo los inexpertos. Ahí está, ¿se fija? Ahí está, la dama sabiduría invita, vengan conmigo los inexpertos. La necedad también invita, vengan conmigo los inexpertos. ¿Quién tiene la última palabra? La persona, el joven, la señorita. Son ellos los que deciden a qué casa van a ir en el contexto de Proverbios. ¿Ok? Esencialmente, entonces, el temor del Señor es una sumisión de adoración y reverencia al Dios del pacto. De pasadita, ¿verdad? Proverbios 31, el famoso pasaje, la mujer virtuosa, ahí está. Toda mujer creyente sufre con ese capítulo. Ay, estoy lejos de ser esa mujer. Y se lo regalan para el Día de la Madre. Dicen, no, pero estoy lejos de ser esa mujer. Pobre hermana, ¿cómo la hacen sufrir con ese capítulo? Capítulo 31 es mi opinión, es una representación de la sabiduría. ¿Okay? Así que, hermana que está aquí en esta clase, deje de sufrir por Proverbios 31. Está libre, hermana, de ese peso, porque los hombres también somos llamados a imitar a la mujer sabia de Proverbios 31. Y Dirk lo mencionó, ¿verdad? En la clase mencionó que un detalle muy, ¿cómo se dice? Muy cool. Proverbios es el único libro, 31, es la única parte que ocupa la expresión Eshet Jail, la mujer virtuosa, y esa es la expresión que se ocupa luego para hablar de Ruth. Ruth es la encarnación de la sabiduría, una mujer sabia. Y Booz es llamado un Ish Jail. Él también es llamado, se ocupa el mismo vocablo, Jair, para hablar de Booz. Él también, Jair puede significar noble, valiente, pero en el contexto de Proverbios, que justo viene antes de Ruth en la Biblia hebrea, Jair es alguien que es sabio, que sabe qué hacer, que es noble, que tiene una conducta noble, etc. Ese es Booz, ese es Ruth. Ambos representan lo que la Biblia espera de alguien que es sabio. Libro de los Salmos, nos quedan 10 minutos. Ustedes conocen los Salmos, no tengo que hablar mucho aquí. Los Salmos eran canciones, eran los himnos de adoración, usados en diferentes ocasiones, ya sean ocasiones litúrgicas o cotidianas, y su contenido básicamente refleja las diferentes situaciones de la existencia humana en relación con Dios. Estas experiencias abarcan desde el lamento
hasta el gozo. Nosotros no sabemos muy bien ocupar los salmos de lamento. Nos encanta el Salmo 23 y los salmos de gozo y se cantan canciones y exaltada el Señor y todos esos himnos, esos salmos de alabanza nos encantan, pero los de lamento, eso no lo sabemos cantar muy bien, no sabemos muy bien cómo explicarlo, ¿verdad? Bienaventurados los que destruyen a vuestros niños contra la peña, como dice el Salmo 137. Bueno, es un poco vergonzoso ese salmo, no lo ocupamos mucho. Porque los salmos eran la expresión del creyente en todo momento de su existencia. Y esta es la gran cosa. Esto es lo que los salmos hacen. Nos podemos sentir identificados con ellos porque no hay ninguna circunstancia de la vida que no esté incluida en un salmo. ¿Cómo se estructura el libro de los salmos? Bueno, fácil, ¿verdad? Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Fácil. Obviamente el libro de los salmos es una edición, es una composición. Alguien lo editó, alguien lo puso junto. Es posible que el Salmo 1 y el Salmo 2 sean un solo salmo y forman la introducción del libro. Es muy interesante que, por ejemplo, el libro 1, que abarca el capítulo 1 al 41, esté enmarcado con un inclusio. Ambos, Salmo 1 comienza con esta bendición, Ashrei Haish, Asher, bienaventurado el hombre, etcétera, etcétera. Lo mismo repite al final del Salmo. El libro 2 enfoca su atención en el sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en los salmos. Hay lamento comunitario, como en el libro 3. Algunos de ellos compuestos durante el exilio. Mucha gente habla de los salmos de David. David compuso una pequeña cantidad de salmos. No son todos los que están. Ok. ¿Cuántas clases de salmos hay? Bueno, salmos de alabanza, hay salmos de lamento, hay salmos de acción de gracias, hay salmos que expresan fe, hay salmos que expresan la realeza divina, hay salmos que hablan de la realeza humana, hay salmos de sabiduría, también hay uno de ellos. Los salmos de alabanza son básicamente una recitación de los atributos de Dios y los actos de Dios para entonces alabar a Dios por ambos. Una muy buena definición de lo que un salmo de alabanza es. Es recitar, reconocer los atributos de Dios y los actos de Dios. Los salmos de alabanza se dividen en dos: salmos descriptivos y salmos declarativos. Los descriptivos lo que hacen es que se centren en la grandeza de Dios. Los declarativos, por otra parte, se centran en lo que Dios ha hecho. Bueno, esto es un salmo de lamento, el Salmo 12, no lo voy a leer para poder terminar, porque básicamente este es el último de hoy día, Cantar de los Cantares. ¿Por qué tenemos un libro como Cantar de los Cantares en la Biblia? Este es el libro que ha complicado a exégetas judíos y a exégetas cristianos por siglos. Por siglos. ¿Cuál es una de las características fundamentales de este libro? Profesor, nosotros estuvimos viendo un video del profesor Luis que él comentaba que en realidad habla de la relación matrimonial y hay muchos que lo entendieron, la relación entre Cristo y la Iglesia. Yo tengo un libro que se llama Meditaciones, no sé si lo conoce, hace toda una comparación entre la Iglesia y Cristo. Mario Mulkey. De Cantar y Cristo. ¿El de Mario Mulkey? No sé si, no, me parece que no. Pero es muy conocido. Perdona, me perdí. ¿Me hiciste una pregunta? No. Bueno, lo que pasa es que este es un libro que
básicamente es una canción de amor. Es una canción de amor, eh, y una canción de amor, y mucho amor físico aquí, hay mucha intimidad física. Entonces es un poquito, bueno, vergonzoso este libro, ¿verdad? Como que no debería estar en la Biblia. Pero este libro es importante, ¿sabe? Que Dios no se menciona aquí. Y básicamente lo que este libro enseña es esto. El matrimonio es algo santo, sagrado, pero hermoso. Y Dios crea el matrimonio. Y la intimidad, la expresión de amor dentro del matrimonio, en todo ámbito. Alguien escribió un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Fantástico, muy bien. Bueno, puede haber más de un lenguaje, pero Cantados los Cantares básicamente se enfoca en cómo uno reconoce el amor del otro cónyuge, la belleza del otro cónyuge. Y básicamente son dos personas que están enamoradas. Y yo creo que ese es el ideal. Es el ideal de Dios. Ahí está, muy bien, gracias, Dirk. Ese es el ideal de Dios para un matrimonio. Y alguien pregunta, y creo que aquí, no vamos a entrar en detalle, pero creo que Cantados los Cantares, hay mucho escrito sobre esto. Dice, bueno, ¿cuántos son los protagonistas aquí? Bueno, aquí me da la idea que es una especie de triángulo, no un triángulo amoroso, pero un triángulo en el sentido de que hay un matrimonio y hay un tercero que se quiere meter ahí. Pero ese es el rey, realmente, el que se quiere meter. ¿No? Bueno, creo que esa es la idea, no estoy seguro, pero la idea de este amor y cercanía e intimidad. Y me encanta estos dos deditos con su corazón porque refleja muy bien em, lo que, lo que Dios creó cuando Él crea a Adán y Eva, e instituye el matrimonio y crea a la familia. Creo que no es necesario alegorizarlo. Los rabíes hablan del amor de Dios por Israel, los creyentes hablan de Cristo y la iglesia. Creo que hay que entender el libro en su propio contexto, ¿verdad? En sus propios méritos. A pesar de las, ¿verdad?, múltiples dificultades interpretativas de este libro, porque las tiene, obviamente, se debe destacar como idea primaria la celebración de una relación de amor dentro de los límites del matrimonio. En este sentido, Eclesiastés alude al ideal de Génesis 1 y 2, donde Dios es quien crea el matrimonio para el bien del hombre y la mujer. En un sentido, lo que hace Cantados los Cantares es apelar, tiene nostalgia de ese mundo perfecto que Dios creó, donde el amor fluye de manera libre, sin, sin impedimentos, sin egoísmo, sin, sin intenciones egoístas. Ahí está, bueno, 9:27. 10:27 para ustedes allá en Argentina. Eh, Estamos justo a tiempo para terminar. Nos quedan 3 minutos para alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todos sabios? Están todos más sabios ahora esta noche. Tienen todos cara de más sabiduría. Muy bien. Excelente. Le voy a pedir a Frank si puedes cerrar con una oración. La clase no quedó grabada en la nube, quedó grabada en mi computadora, así que va a tomar un par de días que yo se lo mande a la parte técnica y lo suban a la clase. Así que si puedes terminar, Frank, con una oración. Muchas gracias a todos por su atención, por su buen trabajo, ánimo con su clase. Están haciendo un excelente trabajo. Estoy muy contento con todo lo que están escribiendo. Creo que Dirk puede decir lo mismo también. Así que sigan adelante, fuerza, y espero que todo este esfuerzo que están haciendo sea para vuestra bendición, crecimiento y el impacto en vuestra comunidad. Bueno, vamos ahora. Padre Santo, esperamos tu presencia esta noche y seguimos, Padre, agradecidos por esta oportunidad que nos da de
de poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Sabemos, Padre, y estamos conscientes que no lo hacemos solo para tener más conocimiento y más herramientas para imponer ideas en nuestra asamblea, sino, Padre, es para conocerte más a ti por medio de esa sabiduría, Padre, poder ser de ayuda a nuestra iglesia y por medio del amor que tú has puesto en nosotros, por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, podamos enseñar lo que tú has hablado por medio de todo tu libro en su debido contexto y saber, Padre, aplicarlo y llevarlo a nuestra realidad que vivimos el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, porque tú estás en control, porque tú eres, Padre, nuestro ejemplo de sabiduría, cual lo vemos reflejado en cada palabra que se escribe de tu Hijo en el Nuevo Testamento. Gracias, Padre, porque hemos sido llamados a ser imitadores de ti, imitadores de tu Hijo. Y Padre, quedamos en tus manos esta noche, pidiéndote, Señor, que tú nos guardes, nos descansar, guardes a nuestra familia y guardes nuestro ministerio para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Frank. Un abrazo. Señor les bendiga y les ayude en todo. Ánimo. Pues sigan adelante.